En qué nos complace darle la bienvenida al médico especializado en el tema laboral, Osvaldo Restrepo Villa, quien además tiene estudios en epidemiología y quien recientemente ha incursionado ya en el rol de youtuber con absoluto éxito, de manera que nos complace mucho tenerlo en quién y qué, doctor Restrepo. Y por favor háganos un marco general, digamos así, de lo que es la realidad de la accidentabilidad en Colombia, de los riesgos que los trabajadores están asumiendo en estos momentos con relación a lo que sucede con las tasas en el mundo y obviamente con lo que debiera ser en ese óptimo escenario en el que uno siempre quisiera moverse. Gracias, Julio César, por la invitación. Cuando hablamos de riesgos laborales, estamos hablando de dos tipos de eventos: accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Refirámonos en primera instancia a accidentes de trabajo. En Colombia, en el año 2019, tuvimos 619.086 accidentes de trabajo, algo así como 1.700 accidentes por día. Esto es otra pandemia, Julio César. Equivale eso a una tasa por 100 trabajadores de 5.88 en el 2019 frente a una de 6.16 del 2018. En los últimos 20 años, Colombia ha experimentado una leve disminución porque nosotros teníamos indicadores por encima de 10 al concluir el siglo pasado. Doctor Osvaldo Restrepo, tengo entendido que ustedes tienen, digamos, una organización nacional, una asociación de especialistas en el tema, que me imagino es allí donde mueven esas estadísticas y donde pueden hacer comparativos, ¿cierto? Sí, señor. Usted hace alusión al Consejo Colombiano de Seguridad, una entidad que ya tiene más de 65 años en el país. Nació prácticamente de la mano y paralelamente al instituto, el anterior Instituto de Seguros Sociales, que ya no existe. El Consejo sigue vivo, aglutina profesionales de seguridad y salud en el trabajo, aglutina empresarios y aglutina al mismo Estado para hacer permanente análisis, promoción y prevención de lo que son los riesgos laborales. Usted ha estado en esa organización por mucho tiempo, entonces por supuesto que las estadísticas tienen que ver absolutamente con la realidad. Pero a ver, ¿estamos mejorando? ¿Estamos disminuyendo? Si estamos disminuyendo, ¿lo estamos haciendo en un buen ritmo o vamos muy lentos o falta mucho? ¿Qué es lo que pasa al interior del análisis que ustedes hacen? Yo resumiría en 3 puntos. Primero, hemos disminuido el componente de accidente, ahorita hablaremos de enfermedad laboral, hemos disminuido las cifras, más lento de lo que quisiéramos, porque recuerde usted que estamos entrando en una era industrial, la 4.0, que nos traerá otro panorama de riesgos absolutamente diferente. Y si nosotros entramos allí con cifras todavía tan altas, pues eso no es deseable. En Colombia se mueren 3 trabajadores diarios, Julio César, por accidentes de trabajo. Esto nos tiene que llamar la atención de alguna manera. No, Hemos pues mejorado. por supuesto, pero cuando estamos hablando no de culpabilidades, sino de responsabilidades, eso tiene que ver tanto con los patronos como con los obreros, o más de un lado que del otro. Esto es una responsabilidad compartida. Cada persona, si ejerce autocuidado y ejerce el cuidado de sus compañeros de trabajo, ahí jugamos un papel fundamental. Y obviamente el empresario tiene un rol muy importante que jugar, una responsabilidad fundamental, porque las directrices, las políticas, los procedimientos de trabajo vienen desde el lado patronal. Y entonces, si se impulsa desde la alta dirección una cultura del cuidado, pues entonces obviamente hay más posibilidades de ser instaurada. Y a su juicio, ¿usted cree que el Ministerio de Trabajo particularmente hace una supervisión, permanentemente está mirando que esos protocolos por lo menos se cumplan? Bueno, le voy a contar una historia. Desde el año 2015 tenemos una reglamentación importante en materia de riesgos laborales. El decreto 1072 del 2015, que reglamenta la ley 1562 del año 2012, nos puso a trabajar a todo el mundo en materia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A partir de ahí, el Ministerio del Trabajo ha creado un subsistema que se llama de inspección del trabajo, que se sobreentiende que ahora van a estar encima de las empresas vigilando el control. Nosotros tenemos mucha esperanza de que esa etapa llegue, apenas se está empezando a desarrollar, porque es el 2020 el que marca el inicio de esa etapa de inspección del trabajo. Mantengámonos ahí en ese espacio que usted, en el cual usted nos ha hecho, digamos, asustar por esa tasa tan alta. ¿Tiene a mano algunas estadísticas que nos podrían
comparar, digamos, con países latinoamericanos o tiene una tasa mundial de referencia? La tasa mundial de referencia hoy en día anda por el lado de 4.1 en el mundo entero, una tasa global, es decir, que nosotros estamos lejos de esa tasa global. Para que sea una tasa global, hay países que todavía siguen teniendo 15 y 20 por cada 100 trabajadores, mientras que otros tienen 1, 1.1, 1.2. Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega tienen las mejores tasas del mundo. En Latinoamérica, Colombia está en el promedio de los países. Nosotros estamos en una tasa media, pero obviamente no nos podemos comparar con el mundo europeo todavía. Pero esa tasa media es muy preocupante. Yo le pido que, aunque ya nos lo haya dicho, para que los patronos, para que el ministerio, para que la superintendencia, para que las autoridades tengan en cuenta eso, denos esas cifras de alarma que no tienen la intención de molestar a nadie, sino de simplemente que tomemos conciencia, como usted dice, que eso es una responsabilidad primero del autocuidado, pero segundo también de que haya la implementación adecuada de los patronos y que se cumplan los protocolos. Más o menos ese es el esquema. Sí, las cifras así, para resumirlas en números redondos, 620.000 trabajadores al año se accidentan en Colombia. Eso es 1.700 por día y fallecen 3 trabajadores por día. Ese asunto es grande. En el mundo, las cifras son también gigantes. 374 millones de personas se accidentan por año en el mundo. 374 millones. ¿Cuánto le cuesta eso a un país? Y si llevamos eso proporcionalmente a las empresas, a cada empresa, a un país le cuesta entre 4 a 4.5 puntos del PIB. A una empresa le cuesta la rentabilidad, 5 puntos de su rentabilidad. Esto, ¿cómo no le vamos a poner atención a un asunto de esta naturaleza si está en juego la sostenibilidad de las organizaciones del mundo? Médico, pero eso tendrá que ver mucho con la idiosincrasia en el sentido de que se piensa que al ahorrarse unos pesitos en el tema de arnés, en el tema de uniformes, de botas, de guantes, de yo no sé qué, al hacerse esos ahorritos, pues los patronos se sonríen pensando que obviamente están haciendo un capital ahí de reserva y por el contrario, cuando los sorprende un accidente, pues se les vuelve un tema catastrófico empresarialmente hablando. Totalmente de acuerdo. Mire usted, algunas personas todavía piensan exactamente usted como lo ha pintado, pero yo creo que eso tiende a desaparecer. La cantidad de demandas que hoy se establecen en el mundo del derecho laboral en razón de culpabilidad y responsabilidad por accidentes de trabajo van a aumento. Y en Colombia eso no existía hasta el año 1990 y lo hemos ido viendo incrementar hasta el punto de que muchos profesionales del derecho están perfectamente dedicados a riesgos laborales, precisamente porque hoy se admite la posibilidad de demanda y con ello resarcir, digamos, los daños y perjuicios que se ocasionaron en razón de un accidente de trabajo. Ahora me doy cuenta porque cuando uno está en los ambientes universitarios, ve a tanto médico especializándose en derecho, pues me imagino que no solamente para profundizar la ley, sino porque allí hay un campo muy importante desde el punto de vista económico. Doctor Osvaldo Restrepo, le propongo que pasemos a una cosa que no me quiero asustar, pero me parece que todavía podría ser más grave, que es el tema de las enfermedades laborales que se presentan a diario en Colombia. ¿Cómo es ese paisaje ahí? Bueno, si usted mira cifras, se va a asustar menos, pero con lo que le voy a contar también va a quedar asustadito, porque es que mire, en Colombia hoy en día tenemos 82 enfermedades laborales por cada 100.000 trabajadores. Aquí las cifras son por cada 100.000 trabajadores. Ustedes diríamos 82 en 100.000, eso es muy poquito. Pero esa cifra la hemos venido viendo aumentar. ¿Y por qué está aumentando? Porque ni los médicos pensamos en la enfermedad laboral, nunca le preguntamos a un trabajador en un consultorio en qué trabaja, con qué sustancias, con qué niveles de ruido, con qué niveles de contaminantes, y entonces apenas estamos empezando a descubrir el mundo de la enfermedad laboral. Volvamos a lo mismo, mientras países como Suecia, Finlandia y esos que tienen muy bajas tasas de accidentalidad, tienen muchas altas tasas de enfermedad profesional porque vienen reportándola, registrándola y estudiando, nosotros apenas estamos empezando a aceptar que la enfermedad laboral está presente en las empresas de nuestro país. Cuando usted habla de enfermedad laboral, estamos hablando tanto de aquellas que afectan al cuerpo como las que afectan la mente y yo diría
que entre las dos hay muchas que tienen conexión con las que le duelen al alma, que también finalmente se reflejan, ¿o no es así, médico? Así es, Julián César. Estamos hablando de enfermedades producidas por el ruido, como una sordera profesional. Estamos hablando de enfermedades producidas por la piedra, por el sílice, por el material particulado en el ambiente, una silicosis. Estamos hablando de un síndrome del túnel carpiano por mover repetidamente las muñecas, o un síndrome de hombro doloroso, manguito rotador, por levantar los brazos permanentemente en el lugar de trabajo. Y estamos hablando de enfermedades mentales como el estrés, la ansiedad, la depresión, las ganas de no volver al trabajo, el síndrome de burnout o sentirse quemado en relación de un asunto laboral que ya se vuelve extenuante e imposible de sobrellevar. Aquí hay enfermedades físicas y estamos hablando también de enfermedades mentales. Frente a esas enfermedades mentales, doctor Osvaldo Restrepo, ¿hay conciencia patronal en el tema? Yo evidentemente creo que todas las empresas tienen que entender que somos un componente de mente, corazón y cuerpo fundamentalmente, pero se creería mucho que solo se le pone todo el cuidado a cuando le duele a alguien una pierna o cuando tiene un accidente que sangra, pero que pocas veces quizá en las empresas se detecta que hay mucho sufrimiento interno que evidentemente baja productividad y por ende rentabilidad en el trabajo. ¿Te pareciera que trabajara en la materia permanentemente? Está retratando una situación preocupante. El empresario promedio todavía desconoce qué pasa al interior de su organización en materia de accidente de trabajo, enfermedad laboral, disconfort, molestias, fatiga física, fatiga mental. Eso pareciera que no hace parte del mundo del paneo de los riesgos de la organización. Pareciera, y se lo entrega a personas y cree que con eso estamos cumpliendo la labor. Si un empresario, un alto directivo, tomara esto en sus manos y lo gestionara, estas cifras irían para abajo, pero fuertemente. Eso es lo que nos ha faltado. Yo creería que unido al hecho de que el empresario no le para bolas y que apenas estamos empezando a ver, Julián César, un despertar frente a la posibilidad de que cada persona conciba que la salud se le construye por cada uno, esa conciencia del cuidado de la salud apenas está empezando a despertar. Le voy a pedir 3 favores. El primero, deme 3 tips desde el punto de vista médico como recomendación para evitar accidentes laborales. Deme 3 tips desde el punto de vista también médico para evitar las enfermedades y por favor, insístame también con otros 3 tips de manera que la vicepresidenta del país y todos los demás entiendan que no solamente se necesitan médicos para el área de curación, sino todos los profesionales de la salud para el área de prevención, dentro de ellos los psicólogos. Tips para accidentes de trabajo. Primero, hay que regar la conciencia de la existencia del accidente de trabajo por mínimo que parezca. Si yo reporto todos los días en el lugar de trabajo cualquier herida, cualquier caída, por simple que sea, y se van a buscar las causas, empezamos a hacer acciones correctivas para que eso no nos vuelva a pasar. Segundo tips, tenemos que capacitar, formar todos los días la fuerza de trabajo para que entienda el concepto de cuidado. Yo me cuido, yo cuido al compañero de trabajo y entre todos vamos a cuidar la empresa, la organización y el país, el mundo, el planeta. Tercer tips, los elementos de protección personal son molestos, son aburridores. Sería mejor andar por el mundo desnudos o muy ligeros de ropa. Pero los elementos de protección personal nos ayudan a identificar formas claras de prevención. 3 tips de accidentes de trabajo. 3 tips para enfermedad profesional. El primero y el segundo tip siguen siendo válidos. Generar conciencia y formar y capacitar, que no será nunca una medida menor. Una medida particular para enfermedad laboral. Aquí los elementos de protección personal son absolutamente vitales. Yo puedo disminuir el ruido que percibe el organismo si me pongo unos tapones auditivos. Yo puedo disminuir la cantidad de polvo que entra a mis pulmones si estoy usando un respirador o una máscara. Yo puedo hacer que no me toque una sustancia química si utilizo unos guantes. Aquí los elementos de protección personal adquieren una importancia gigante
Segundo tips, hay que monitorear cómo vamos en la empresa, tanto en accidentes como en enfermedades laborales. Ahora que estamos hablando de enfermedad, esa evaluación permanente de qué está pasando con los enfermos laborales, con el ausentismo laboral por enfermedad, se vuelve un asunto absolutamente relevante. Si yo dejo que un trabajador ya pierda 60, 90, 200, 1000 días perdidos incapacitado en su casa para haberme dado cuenta que esa enfermedad se originó en el trabajo, llegué tarde. Entonces, esos serían los trips de enfermedad profesional. La preocupación por la enfermedad mental en el mundo cada vez es mayor y es mayor porque el mundo del trabajo cambiará radicalmente con la entrada en vigencia de estos conceptos de industria 4.0, inteligencia artificial, velocidad en la transmisión de datos, tener que tomar decisiones cada vez en más corto tiempo. Ese asunto va a hacer que una megatendencia universal sea el incremento notable de la enfermedad laboral. Conscientes de eso, si al trabajo le ponemos corazón, si al trabajo le ponemos formas claras de disminuir el impacto de las jornadas laborales, si introducimos descansos, si introducimos la meditación, la relajación, yoga dentro de una jornada laboral, si disminuimos la necesidad de horas extras en el lugar de trabajo, estaremos generando mejores condiciones mentales. Si atacamos los elementos generadores de consumo, fumar, alicoramiento, consumo de sustancias psicoactivas, estoy atendiendo la esfera mental. Si me preocupo para que un trabajador quede satisfecho con su relación laboral, hable bien de su empresa, no vea la hora de llegar al trabajo, porque esa empresa produce bienestar, produce cuidado de la gente, con eso estamos previniendo enfermedades laborales, Julián César. Bueno, doctor Osvaldo Restrepo, metámonos un poquito ahora, juntemos los dos mundos, el mundo de la pandemia y el mundo de todo ese trabajo, sobre todo desde el plano preventivo que usted aconseja y que recomienda y en el cual es especialista. ¿Cuáles son hoy, digamos, los principales riesgos a que se ven asumidos o enfrentados tanto los trabajadores como los patronos cuando mucho trabajo, particularmente de los profesionales o de la gente que tenga alguna formación técnica, se está haciendo desde la virtualidad? Ese mundo del trabajo que vamos a ver llegar cada vez más, porque hoy la interfase hombre-hombre, hombre-equipo, equipo-equipo, va a ser cada vez mayor, nos va a estar enfrentando a tener que tener relaciones con equipos, con máquinas, con herramientas, con datos, con redes. Y ese es un mundo de trabajo que apenas lo estamos experimentando. Y ciertamente ahí hay una tipología de riesgos absolutamente distinta. Por lo tanto, hoy estamos teniendo que hacer carrera para aceptar que el trabajo cambió, que la estructura de los negocios se modificó, que el direccionamiento estratégico de las empresas va a cambiar y por lo tanto que las prácticas, los oficios, las profesiones también se están remodelando. Por eso admitir hoy esa realidad es empezar a construir el futuro próximo con unas mejores herramientas y con unas mejores perspectivas antes de que ese tipo de trabajo se empiece a hacer mella en la esfera mental y en la esfera física de las personas. Usted y yo tenemos lentes. Sin embargo, lo que me preocupa, por ejemplo, es que la mayoría de los jóvenes cuando están ya frente al computador están teniendo que utilizarlos también. ¿Cuáles son las 3 o 4 enfermedades más comunes en este momento de la virtualidad? Ahorita usted de pronto mencionaba hombros, muñecas, pero también ojos y qué más. Esa postura sedentaria, el tener que estar sentado al frente de una pantalla, esa visualización de datos permanentemente en pantalla, nos enfrenta a unos riesgos. Hay un riesgo muy extendido mundialmente que se llama fatiga visual. La fatiga visual no es propiamente una patología que vaya a degenerar la estructura ocular, pero ya sabemos que la estructura de los órganos de la visión paulatinamente pueden llevar a un envejecimiento de todos los órganos relacionados con esa visión y que por lo tanto podemos estar teniendo a más temprana edad enfermedades que anteriormente aparecían a los 40 o 50 años, tipo presbicia, por ejemplo, que hace que usted y yo hoy estemos utilizando gafas. Entonces, la presbicia es una enfermedad que puede adelantarse en el tiempo producto de haber visto aparecer a más temprana edad la fatiga visual. Si yo introduzco descansos en medio de mi jornada, si cada hora yo cierro los ojos
y descanso 2, 3 minutos y a la vez respiro y a la vez me relajo. Estoy haciendo meditación y estoy poniendo en práctica unas medidas preventivas para la salud visual. Si adicionalmente hago ciertos tipos de ejercicios en la salud visual que se pueden ver en algunos videos de internet, de YouTube, usted puede practicar esos ejercicios y con eso disminuir los riesgos de fatiga visual. Así como hay fatiga visual, Julio César, también hay fatiga mental. Hay fatiga física por posturas permanentemente sentados o, por ejemplo, uno de sus muchachos al frente de tener que estar controlando unos equipos audiovisuales de tecnologías de información y comunicación. Pongámoslo en una situación confortable. Pensemos que esa persona 10 horas de pie rodando un equipo de grabación, pues va a tener fatiga física y fatiga mental a más temprano tiempo. Entonces, esas son formas específicas de hacer frente a estas nuevas realidades. ¿Son confiables las adquisiciones de aseguramiento en las ARL en Colombia? Sin que me mencione nombres, ¿usted cree que son confiables? Nuestro país ha dado una muestra paulatina de confianza con las ARL. Las ARL hoy administran los riesgos profesionales de todas las empresas del país y se han visto abocadas a tener que reinvertir en promoción de la salud y en prevención de la enfermedad. Yo creo que en buena parte ese ejercicio que ha venido aconteciendo de una leve disminución de los riesgos laborales en nuestro país se debe a una actuación proactiva al interior de las empresas de estas administradoras de riesgos laborales. Bueno, doctor, lo hemos visto en los últimos días, yo diría que en el último mes, desde cuando empezó la pandemia, muy dedicado usted también a su propio canal en YouTube, particularmente enseñando qué es la enfermedad, cómo se previene, qué conocemos de ese virus, qué otros tipos de virus hay, cómo no nos confundimos, etc. ¿Qué nos pudiera decir, digamos, de la relación del trabajo con la pandemia? Ya nos dio algunos indicadores de la economía, pero relaciónenos eso. ¿Cuáles serán los resultados, si tienen algún indicador hoy, de lo que está pasando con la gente que en muchos casos, quien lo creyera, está trabajando mucho más tiempo en promedio que lo hace cuando llega a la oficina, unas veces porque pues se dedica más a lo suyo y otras veces porque los patronos en determinado momento pueden estar también abusando? Qué pena ese panorama general, pero usted entenderá que quiero tratar de juntar las dos realidades. Muy oportuno. El mundo del trabajo no será igual ahora que lo que era hasta hace 3 o 6 meses. Va a cambiar radicalmente. Cambiará la forma como hacemos el trabajo en el día a día de cualquier organización. Cambiará la forma de relacionarnos en las empresas. Cambiará el tratamiento a los trabajadores. Cambiará la forma de hacer la tarea el trabajador. Tenemos que incluir ahora aspectos preventivos todos los días de la existencia. Hoy tendremos que amanecer en el trabajo preguntando cómo amaneció, qué ha sentido, ha tenido algún signo o síntoma para poder determinar si esa persona puede ingresar o no al trabajo. Hoy estamos enfrentados a decisiones muy difíciles. ¿Cuándo será el mejor momento para retornar al trabajo? Ese mejor momento lo tenemos que acompañar de una profunda reflexión, responsabilidad individual. Hoy desde la salida de la casa tenemos que tener un tapabocas puesto. Los tapabocas o los elementos de protección personal nos los poníamos al llegar a la empresa. Hoy es desde que salimos de la casa. Ese cuidado individual en el transporte público, en el transporte individual o incluso como peatón para llegar a su empresa, hoy tiene condiciones absolutamente distintas y que van a prevalecer por mucho tiempo y de pronto se van a quedar pegadas para el resto de la vida en la historia de la humanidad. Evitar contactos estrechos hoy será una condición del trabajo, será una condición de la vida, de la celebración de un cumpleaños, de una festividad. Hoy los contactos estrechos no los podemos hacer. Un contacto estrecho es el que se hace a menos de 2 metros. Por lo tanto, este retorno al trabajo que están surgiendo algunas organizaciones por estos días, Julio César, nos pone a pensar cómo se está haciendo. Y la mejor manera de encararlo es con una profunda responsabilidad social individual y con una profunda responsabilidad del gobierno y de los empresarios del país para entender que la forma de trabajar nos modificó el panorama de actuación. Bueno, en Kiri Kelly agradecemos enormemente al médico Jorge Osvaldo Restrepo Villa que nos haya ilustrado tan específica y puntualmente en estos temas de accidentabilidad y enfermedades en el trabajo, pero que también hayamos logrado juntar esos dos momentos, el tradicional en los ambientes normales de trabajo y este de la pandemia.
Médico, ¿dónde se le puede localizar a usted para todas sus recomendaciones ahora que se vuelve también un comunicador exitoso? Muy bien, agradezco la pregunta y los invito a que de verdad entren a mi canal de YouTube con el nombre Osvaldo Restrepo. Ese Osvaldo es OSW, Osvaldo Restrepo. Asimismo, estoy con el mismo nombre en Instagram y en Facebook.